Bueno, vamos a trabajar esta semana el tema 3, medidas de dispersión. ¿Qué son las medidas de dispersión? Las medidas de dispersión nos ofrecen información sobre el grado de variabilidad de una variable. Son números que indican si una variable se mueve mucho, poco, más o menos que otra variable. Las principales medidas de dispersión son el rango, la desviación media, la varianza, la desviación estándar o típica y el coeficiente de variación, en este caso que vamos a trabajar. El rango. En toda distribución hay valores extremos, uno menor y otro mayor. La diferencia entre estos valores se llama rango y en él están distribuidos todos los demás valores por eso también se llama recorrido. Esto ya lo trabajamos en las clases anteriores. Ahorita me voy a enfocar en las más complejas, que va a ser en este caso la desviación media, la varianza, la desviación estándar. El rango es el valor mayor menos el valor menor. Desviación media. La desviación media se usa para medir el promedio de desviaciones absolutas de los datos respecto a la media aritmética. Desviación estándar y varianza. La desviación estándar es una de las medidas de dispersión más utilizadas porque refleja fielmente la medida de las diferencias elevadas al cuadrado y de cada valor respecto a la media. La desviación estándar se calcula con la raíz cuadrada de la varianza e indica cuán diferentes son entre sí los datos que se analizan. Bueno, calculemos la desviación media. La desviación media la vamos a representar con la letra de m. Vamos a calcular también la desviación estándar para datos agrupados. La desviación estándar o desviación típica la representamos con la letra S. La varianza con la letra S al cuadrado. De algunos ejemplos. Bueno, el rango pues ya lo vimos en las clases anteriores, por eso no lo voy a ver con profundidad en este caso. Vamos a ver únicamente estas medidas de dispersión. Nos dice el ejemplo, este ejemplo también ya lo habíamos visto, pero para calcular la media aritmética, las medidas de tendencia central y lo de percentiles. Entonces vamos a trabajar ahorita para medidas de dispersión. Bárbara estudia en el Tecnológico de Aguascalientes y registra diariamente el tiempo y minutos que tarda en realizar la tarea de matemáticas. Tomó una muestra aleatoria de 30 registros y construyó la distribución de frecuencias siguiente. Determina la desviación media. Bueno, aquí tenemos la tabla tiempo para realizar la tarea de matemáticas. Cálculo de la desviación media. Aquí tenemos el intervalo por si lo necesitamos y la media aritmética que ya habíamos calculado anteriormente. Bueno, esta tablita ya la manejamos, pero ahorita observa que cambian las columnas. Cuando trabajamos para el cálculo de las medidas de tendencia central eran otras columnas. Para el cálculo de percentiles también trabajamos otras columnas. En este caso, para el cálculo de las medidas de dispersión, observa que vamos a trabajar otras columnas. En este caso, ya sabemos encontrar la marca de clase. Sabemos que sumamos los dos límites y dividimos entre 2. Encontramos las marcas de clase. Voy a retomar como medida de este intervalo las marcas de clase. Por esa razón le vamos a dar mucha importancia más adelante. Entonces hay que ir leyendo qué nos pide, qué nos indica la tabla. Aquí me dice, este dato ahora lo voy a entender como marca de clase. Marca de clase menos la media aritmética. Entonces, como yo ya encontré mi media aritmética en las clases anteriores, lo que estoy haciendo es, esto lo puedo hacer obviamente en Excel, pero yo quiero que tú lo hagas con tu calculadora para que reafirmes los temas. Y también porque sé que muchos de ustedes no tienen computadora. Entonces, por esa razón lo vamos a hacer de manera manual. Quien tiene computadora obviamente puede trabajar con Excel. Entonces, en la calculadora vamos a ingresar la marca de clase. A 62.5 le voy a quitar menos o le voy a quitar 80.33 y obtengo 17.83. Voy a hacer exactamente lo mismo con esta otra. A 67.5 le quitamos 80.33.
Si observas, obtengo unos números que son negativos y los otros positivos. Entonces, la fórmula que voy a ocupar y que vamos a ver más adelante, que yo ya te presenté en el formulario y en la guía de trabajo de esta semana, nos dice que trabajemos con el valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? Es el valor en sí del número, sin importarnos el signo. Por esa razón necesitamos cambiarlo y retomamos que es positivo. Cuando ya tenemos estos valores con su valor absoluto, entonces multiplicamos por las frecuencias. Aquí me indica frecuencias por lo que yo obtuve de su valor absoluto. Y esto lo voy a sumar. Bueno, y veamos cómo aplicar la formulita. Antes, para el cálculo de la media aritmética, te lo estoy presentando aquí para recordarlo. Obtuve 80.33, que fue lo que hice en esta tablita, y esto fue lo que ya hicimos en las clases anteriores. Con la marca de clase multipliqué por las frecuencias. Este valor que obtuve lo dividí entre 30, como verás aquí, es donde estoy aplicando la fórmula. Y mi valor es de 80.33. Por esa razón, en la tabla yo estoy utilizando el valor de la media como 80.33 y trabajamos el procedimiento como lo acabé de explicar. Esta sumatoria de haber multiplicado el valor absoluto de restar las marcas de clase con la media aritmética está aquí. Al hacer la suma voy a dividir entre 30. Esto es lo que me dice mi fórmula para la desviación media. Entonces, yo tengo desde el primer dato hasta el último dato su sumatoria de haber multiplicado las frecuencias por la resta o la diferencia de la marca de clases menos la media aritmética. Y obtuve esta cantidad 239.34 entre 30, entonces mi desviación media es igual a 7.78, 7.98. Ahora, vamos a calcular la desviación estándar y la varianza. Recordemos que al encontrar la varianza, extrayéndole la raíz cuadrada, obtengo mi desviación estándar. Entonces, vamos a utilizar la misma tablita y luego voy a explicártelo con otra tabla, que tenga diferente su intervalo. Esta me inquietó para que tú observes cómo se trabaja el intervalo y cómo lo podemos trabajar más adelante también. Tiempo para realizar la tarea de matemáticas es la misma. Cálculo de la desviación estándar y de la varianza. Ahora, si te das cuenta, sigo teniendo mis frecuencias, mis marcas de clase aquí. Aquí estoy manejando el mismo proceso. Aquí es donde va a cambiar. En el momento que yo eleve al cuadrado, todo lo que es negativo se vuelve positivo. Y más adelante, al sacar la raíz cuadrada, obtenemos el dato que necesitamos en el caso de la desviación estándar. Entonces, esto lo voy a realizar, te lo voy a explicar más adelante. Solamente, ahora aquí están los datos. Observemos que mi desviación estándar la voy a obtener y mi varianza de la siguiente manera. Esto ya sabemos cómo encontrarlo. Es la marca de clase menos la media aritmética, que ya la conocemos, que es de 80.33. Entonces, cuando ya tenemos este dato, aquí me indica que lo voy a elevar al cuadrado. Y al elevar al cuadrado el menos 17, bueno, en este caso el 17.83, o el menos 17 se vuelve positivo y se vuelve 317.91. Y al multiplicarlo por mis frecuencias, que en este caso es de 2, obtengo esta cantidad. Entonces, en este caso hice exactamente lo mismo que me está indicando. Mi marca de clase, o sea, 67.5 menos 80.33, obtuve menos 12.83. Al elevarlo al cuadrado obtengo 164.61. Y al multiplicarlo por mis frecuencias, que en este caso son 2, obtengo esta cantidad. Voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Esta ya la expliqué. Es parecida a la desviación media. Aquí cambia porque estoy elevando al cuadrado todos y cada uno de estos términos o de estos valores y
Al multiplicar por las frecuencias obtengo esto. Date cuenta que siempre estoy sumando lo que ya está multiplicado por las frecuencias. Entonces, esta cantidad, 2684.2, mi fórmula dice que trabaje yo con n-1, entonces serían 30 menos 1, 29. Al hacer la división, obtengo 92.56, que ese es el valor de mi varianza. Y al extraerle raíz cuadrada a 92.56, obtengo 9.62, que esta es mi desviación estándar. Vamos a ver un segundo ejemplo. Desviación media. Este ejercicio también ya lo habíamos trabajado para calcular percentiles, para calcular medidas de tendencia central. Ahora lo vamos a trabajar con medidas de dispersión. En una autopista se midieron las velocidades de 50 automóviles en kilómetros por hora, utilizando una lámpara para medir la velocidad y cuyo resultado se anota a continuación. Veamos aquí la tablita. Aquí tenemos las columnas de igual manera. ¿Cómo encontré mi media aritmética? Bueno, lo voy a explicar en un momento y luego explico las tablitas. Aquí está. Observa. Esto fue lo que hicimos en unas de las clases anteriores. Calculé mi media aritmética, esto ya lo expliqué, debo tener mi marca de clase. Entonces la marca de clase, al multiplicarla por la frecuencia, la sumatoria que obtuve lo divido entre 50 y mi media aritmética en este caso fue de 119.44 y es lo que voy a utilizar para calcular mi desviación media. Aquí tengo mi media aritmética que ya recordamos cómo se obtuvo. Voy a calcular mi desviación media. ¿Cómo lo hago? Como ya lo expliqué, restamos a la marca de clase, le voy a quitar mi media aritmética, que en este caso es de 119.44 y obtengo esta cantidad, que si me pide el valor absoluto, estas dos rayitas dicen valor absoluto, debe ser sin el signo, en este caso siempre todas son positivas, obviamente. Y es lo mismo que hice acá. Ahora, esta cantidad la multiplico por las frecuencias y obtengo todos los datos de esta columna. Se suma. Esta cantidad es la que estoy utilizando. Esto me indica esta fórmula, la sumatoria de haber multiplicado las frecuencias por la diferencia en las columnas que ya manejamos. Entonces dividimos entre 50 y mi desviación media es de 17.10. Ahora vamos a calcular las otras medidas de dispersión. Tenemos nuestra tabla y la fórmula. Y calculemos entonces. Observemos. Tengo mi marca de clase, mis frecuencias. Siempre que tú hagas este proceso, estas frecuencias deben ser las correctas para que no haya, la sumatoria debe ser correcta para que todo esté bien. Obviamente los datos deben estar bien. Más que nada tiende uno a equivocarse si lo hace uno con la calculadora. Con Excel pues no es tanto problema porque las cantidades son más precisas. Y te voy a sugerir que redondees a centésimos para que todos vayamos acorde y en el examen pues todos no se altere tanto porque ahí es donde ustedes se despistan un poquito. Entonces todo a centésimos. Puede ser a milésimos, a décimos, pero en mi caso muy especial yo les estoy pidiendo que trabajemos, que redondeemos, que hagamos el redondeo a centésimos. Entonces, igual al restar 91 menos la marca, menos la media aritmética, obtenemos esto, ya lo habíamos visto en el otro ejemplo, y lo elevamos al cuadrado. Si tú checas con tu calculadora menos 28.44 elevado al cuadrado, obtienes esto. Obviamente se vuelve positivo. Y esto lo multiplicas por las frecuencias y obtenemos esta cantidad. Lo mismo, esta cantidad elevada al cuadrado, obtengo esta. Multiplicado por 3 frecuencias, mi resultado será este. Esta cantidad elevada al cuadrado me resulta esto. Multiplicado por 13 frecuencias, obtengo esta cantidad. Así sucesivamente y hago la suma de todo. Este será mi resultado. Entonces, esta cantidad
es la que estoy utilizando para dividirla entre n-1, que son 49, y obtenemos 374.78. Esta cantidad, si le extraigo raíz cuadrada, obtengo mi desviación estándar, que en este caso es de 19.36. Veamos un tercer ejemplo. ¿Por qué te presenté este ejemplo? Quiero que observes que las puntuaciones van de menor a mayor. En el otro caso tenían menor que o menor o igual que. Ahorita te las estoy presentando así para que puedas ver y visualizar, analizar lo que vimos desde el inicio para cálculo de las medidas de tendencia central, para percentiles y en este caso para medidas de dispersión. Ahora va de mayor a menor. Este es otro ejemplo. Datos obtenidos en las puntuaciones del sexto B en la asignatura de probabilidad estadística. Distribución de frecuencias, y aquí ya las tenemos. Vamos a calcular la desviación, la varianza y la desviación estándar. Aquí ya me presentan, o ya retomé, la media aritmética, que es la que me va a servir para trabajar y para hacer los procesos. Entonces, reafirmo lo que ya te comenté. Tengo mis frecuencias, mi sumatoria, mis marcas de clase. Aquí te presenté una tablita un poquito más pequeña en su intervalo para que tú puedas observar que el número que está en medio del 31 y el 33 es el 32. Esas van a ser las marcas de clase. En este caso me interesa que también te familiarices con esta simbología, porque la vamos a seguir ocupando. Entonces, esto me indica la marca de clase. La marca de clase, que es 32 menos 18.58, obtengo esto. Al elevarlo al cuadrado, obtengo esto. Y al multiplicarlo por las frecuencias, obtengo este dato. Voy a hacer lo mismo con todas. 39 menos 18.58, mi resultado es 10.42. Al elevarlo al cuadrado, obtengo esto. Y al multiplicar por sus frecuencias, en este caso por 2, obtengo esto. Es lo que voy a hacer en cada una de las columnas. En esta última columna, sumamos. Y esta sumatoria es lo que me indica la fórmula. 1421.9 entre 39, porque me dice n-1, 40 menos 1. Y obtengo que mi varianza es de 36.46. Mi desviación estándar, extraemos la raíz cuadrada y encontramos que es igual a 6.04. Bueno, realicemos un ejercicio donde encontremos la media aritmética, la desviación media, la varianza, la desviación estándar o típica, y también vamos a encontrar el coeficiente de variación. Yo ya te presenté en la videoclase en la plataforma las fórmulas que estamos ocupando y también en la guía de trabajo. En el manual de probabilidad y estadística también vienen algunas fórmulas. Observa las que son parecidas. Todas las fórmulas que se ocupan solamente cambian alguna simbología, pero su esencia de la fórmula sigue siendo la misma. Bueno, entonces en un solo ejercicio, en un solo ejemplo, vamos a encontrar todo esto para que ya no lo hagamos por partes, sino en una sola tabla vamos a encontrar todo. Y vamos a ver el ejemplo número 4. Y tenemos la tabla 4. Datos obtenidos de salario diario de una muestra de empleados en la Ciudad de México. Bueno, aquí tenemos la muestra. Tenemos la tabla ya realizada. Aquí esta S me indica los salarios. Aquí los fuimos colocando. Si tú checas, puedes checar su intervalo. Estas son las frecuencias, sumamos las frecuencias, encontramos la marca de clase, sumando estos dos y dividiendo entre 2, tenemos todas las marcas de clase. Entonces, para que yo encuentre mi media aritmética, si es que no la tengo, voy a tener que llenar mi tablita. ¿Cómo llené mi tablita? Aquí me dice frecuencias por la marca de clase. Multipliqué 2 por 125.5 y obtuve esta. 3 por 129.5 obtengo este dato.
Hago lo mismo con todas, sumamos y obtengo este dato. Entonces, al dividir este con este dato, obtengo mi media aritmética, que en este caso es de 143.74. Este dato me va a servir para completar todo lo demás. Aquí ya tengo mi valor absoluto y luego voy a multiplicar por las frecuencias. Entonces, si yo resto mi marca de clase, que es 125.5 menos 143.74, voy a obtener esta cantidad, pero con un signo negativo. Como me pide que sea el valor absoluto, lo voy a colocar como positivo. Y voy a hacer exactamente lo mismo con todas. Entonces, mi marca de clase en el siguiente caso es 129.5 menos 143.74, obtengo esto. Su valor absoluto es 14.24 y así sucesivamente. Al mismo tiempo puedo ir multiplicando para encontrar esta. 18.24 por 2, obtengo esto. 14.24 por 3, obtengo esto. 10.24 por 4 voy a obtener esto. Y así sucesivamente. Cada uno de los valores de esta columna, con las frecuencias que le corresponde, obtengo esta columna. Y sumamos. Con esta suma voy a obtener mi desviación media. Aquí está. 536 entre 82, que es mi total. Mi desviación media es de 6.53. Y continuamos llenando la tabla. Ahora, si tú observas, aquí aparece negativo, como al principio. ¿Qué hice? Mi marca de clase con mi media aritmética. Mi marca de clase, que es de 125.5 menos 143.74, obtengo menos 18.24. Aquí no hay tanto problema, la dejo como está. Pero al elevarla al cuadrado, se vuelve positiva. Al elevar al cuadrado esta también se vuelve positiva. La obtuve igual de multiplicar mi marca de, perdón, de restar la marca de clase menos la media. Obtuve este dato, al elevarlo al cuadrado obtengo esto. Y de una vez puedo multiplicar por las frecuencias. 332.7 por 2, obtengo esto. 200, voy obteniendo las tres y te das cuenta. Si yo tengo esta, digo, en mi calculadora. Marca de clase 129.5 menos 143.74, obtengo menos 14.24 elevado al cuadrado, obtengo esto. Por mis frecuencias, por 3, obtengo esto. Y así puedo encontrar mis tres columnas al mismo tiempo. Al final la que voy a sumar es esta. Esta cantidad 5.379.32 es la que voy a ocupar aquí. Y dividimos entre n-1, que son 82 menos 1, 81. Y de esta manera encuentro primero mi varianza. Le extraigo raíz cuadrada y encuentro mi desviación estándar. Ahora, me falta uno de los datos. Voy a retomar todos los datos aquí. Tengo la misma tablita ya llena. Ahora me piden que yo calcule este dato y lo voy a encontrar así. Necesito haber calculado ya mi desviación estándar y mi media aritmética. Encontrando la desviación estándar, que en este caso es de 8.15 sobre la media aritmética, divido y multiplico por 100. Y obtengo el porcentaje, que es de 5.67%. Y de esa manera encontré mis porcentajes. Dice, esto quiere decir que la varianza o variación representa el 5.67% aproximadamente de la media aritmética, que es un porcentaje bajo y se puede interpretar como una baja variación. Bueno, entonces espero que haya quedado entendido cómo encontrar el coeficiente de variación de esta muestra representativa. Ahora,
Vamos a pasar a entender cómo estos datos que obtuvimos los podemos ubicar en una curva normal. Ahora observemos qué pasa con los datos de un histograma y una curva normal. Bueno, ya vimos en las clases anteriores que el histograma lo puedo encontrar de una gráfica de frecuencias. Entonces, aquí te estoy ubicando dos ejemplos. Aquí tenemos estas gráficas y le estoy colocando, estoy observando cómo estas gráficas suben y bajan. Y le estamos colocando esta otra curva que está aquí abajo de color azul o esta curva que está un poquito más alineada. Esta curva se llama curva de la campana, curva de Gauss, curva normal. Y nos permite, esta curva es como mágica, nos permite tener ubicados pocos datos o muchos datos, millones de datos. Ahorita vas a observar, te estás dando cuenta que nuestras autoridades sanitarias nos presentan la curva normal con los porcentajes de contagios. Entonces, quiere decir que están observando todos los días o todos los meses, llevan el recuento para ver cómo se va comportando esta curva, que tanto sube, o sea, si la pudiéramos ver con barras como un histograma, la veríamos así, pero entonces al ponerle esta curva para acomodar muchos datos y ya no ver estas rayitas aquí, estas tablitas, estas barras, podemos observar cuando son muchos datos que se forma una curva. Ahorita vamos a entender qué es la curva normal. Obviamente en los apuntes estamos viendo quiénes fueron los precursores de la curva normal. La curva normal, la curva de la campana o de Gauss, como la queramos conocer, está representada o está acomodada de la siguiente manera. Del 0 hacia la derecha hay una S, una desviación estándar, un espacio que se llama primera desviación estándar, es positiva. Hacia la derecha sigue la segunda desviación estándar y hacia la tercera está la tercera S, tercera desviación estándar. Hacia el lado izquierdo podemos observar menos una desviación estándar. No se confundan porque alguien me dijo, pero ¿por qué menos 15? No, no es menos 15, es menos una desviación estándar, menos una S. Menos 2 desviaciones estándar y menos 3 desviaciones estándar. ¿Por qué ya no le pusieron más desviaciones estándar? Porque hasta acá es donde se van a acumular todos los datos, aunque yo tenga 5, 10, 15, 20 datos o millones de datos, los puedo colocar en esta curvita. Por esto esta curvita es casi mágica, porque aquí podemos colocar pocos o muchos datos. La gran mayoría de datos que yo pueda tener se van a concentrar en estas áreas. Obviamente, esto fue calculado mediante integrales en la curva de áreas bajo la curva por medio de una integral. Aquí ya nos facilitan el trabajo porque hay tablas para determinar las áreas que en esas tablitas aparecen las áreas por debajo de la curva. Pero ahorita nos vamos a concentrar a analizar nada más esto y a ubicar los puntos en la curva normal. Entonces, haciendo los cálculos matemáticos, esto ya lo hizo alguien, un matemático, ya lo hizo y presenta su curva normal y nos dice que del 0 a la primera desviación estándar hay un 34.13%. Lo mismo le sucede hacia la izquierda, a la derecha y a la izquierda. Sumando estos dos porcentajes aproximadamente, hay un 68.26%. Quiere decir que aquí tendríamos el 68.26 datos. Quiere decir que si yo tengo 10 datos, voy a tener 6.8 o 7 datos y los otros 3 se van a concentrar en estas colas. Así le llamamos, estos piquitos de acá se le llaman colas. Entonces, haciendo los cálculos matemáticos igual, se obtiene que hacia la derecha, hasta la segunda desviación estándar, hay un 13.59%.
de los dos lados. Esta curva lo vamos a ver más adelante que veamos las medidas de forma. Vamos a ver por qué es simétrica. Y aquí estás observando que están recargados los datos al mismo porcentaje a cada lado de la curva. Por eso nuestra curva normal es simétrica. Si la pudiéramos doblar, tienen que coincidir todos los datos. Entonces, por eso tenemos acá un 1359 y 1359. Sumando todas estas áreas hasta acá, tenemos un 95.44%. Quiere decir que si yo tuviera 10 datos, hasta aquí tengo 9.5. Quizá los 10 quepan aquí. Si yo tuviera 1000 datos, aquí van a caber 954.4, redondeados 954 datos. Casi la gran mayoría de mis datos van a estar concentrados hasta dos desviaciones estándar, negativo y positivo. Hasta aquí van a quedar. Luego, haciendo los cálculos matemáticos, se obtiene en una tercera desviación estándar el 2.14% a cada lado. Haciendo la suma, obtengo el 99.72%. Quiere decir que si tengo 100 datos, aquí van a quedar concentrados 99.7 o los 100 datos. En estos piquitos, ya en las colitas, ya queda un porcentaje mínimo muy pequeño de datos que quedarían concentrados en estas colitas. Por eso se dice que en esta curva caben, si son miles de datos, aquí van a quedar concentrados todos. Hasta acá cubrirá, si fueran 1000, quedarían 997.2 datos. Si fuera 1.000.000, hagan sus cálculos y verán que van a quedar concentradas la mayoría, hasta 3 desviaciones estándar. Bueno, puntuaciones estándar. Con esta formulita vamos a calcular las puntuaciones estándar para la muestra. Yo en la plataforma ya te envié la fórmula para los datos. Aquí también te lo voy a presentar para la población. En este caso es para la muestra. ¿Qué me representa esto? Ya lo habíamos dicho anteriormente. Cualquier puntuación o marca de clase. Esto me indica la media aritmética de la muestra y esto la desviación estándar. Entonces, ¿qué datos debo tener para poder trabajar y transformar mis puntuaciones normales a puntuaciones Z? Yo ya debo tener mi marca de clase, mi media aritmética y mi desviación estándar. Lo mismo sucede para convertir mis puntuaciones normales a puntuaciones Z. Esta es para la población, por eso esto me indica la media aritmética, observemos. Esto me indica las puntuaciones o marcas de clase. Este símbolo griego me representa la media aritmética de la población y este otro símbolo me representa la desviación estándar de la población. Determinemos las puntuaciones Z en la tabla 4, la cual es desde una muestra. Entonces tenemos la tabla 4. Retomé aquí la de los salarios. Observa mi tablita, ahorita es más pequeña, porque lo único que necesito es convertir mis puntuaciones normales, que son estas marcas de clase, a mis puntuaciones Z, para luego ubicarlas en la curva normal. Obviamente esto también lo puedo hacer en Excel, pero sí es necesario que sepas qué es una marca de clase, qué es una desviación estándar, qué son las puntuaciones Z, qué es la curva normal, qué es lo que acabé de explicar. Entonces, tengo mis marcas de clase, ya sé cómo las obtuve, encontrando los valores que están en medio exactamente entre estas dos puntuaciones. Aquí tengo mis frecuencias. Entonces, observa lo que voy a hacer con mi formulita. Dice, para poder aplicar la fórmula debemos tener los siguientes datos, los cuales ya calculamos anteriormente. Mil disculpas, me faltó la M. Entonces, tenemos la media aritmética que es de 143.74 y la desviación estándar que es de 8.15. Entonces, yo voy a utilizar esta fórmula para cambiar mis puntuaciones normales. Estas son puntuaciones normales. Las voy a cambiar a puntuación Z. Observa cómo lo voy a realizar con la fórmula. Para el primer punto tenemos este dato. Obviamente esto ya lo tenemos en la tabla anterior porque yo ya hice mi cálculo. Tengo mi
Si tomo mi calculadora y tecleo 125.5 menos 143.74, que es el valor de mi media aritmética, esta es la puntuación normal, que es mi marca de clase, que representa este intervalo. Entonces, a 125.5 le quito la media y me queda menos 18.24. Aquí sí le dejo el signo. Entonces, si lo divido entre mi desviación estándar, obtengo que es igual a menos 22, menos 2.24. Aquí está, ¿sí? Esto lo vas a hacer tú en tu libreta, ¿sí? Uno por uno. Obviamente lo podemos hacer en Excel. Sí, yo quiero que tú trabajes paso a paso con tu calculadora en la libreta, ¿sí? Ya si después entiendes esto, ahora sí, ubícalo en Excel. Pero mientras, ahorita me interesa que trabajes de manera manual. Entonces, con el segundo dato, si tú tomas tu calculadora y tecleas 129.5 menos la media aritmética, que es de 143.74, es igual a menos 14.24 entre 8.15, y vas a obtener que esto es igual a menos 1.747. Yo te he pedido que redondees a centésimos. Menos 1.75 es la segunda puntuación. Y así sucesivamente vas a encontrar todas. Esto ya no se suma. Estas las puedes ubicar en tu curva normal. Haz de cuenta que estas puntuaciones así normales no las podrías ubicar en la curva normal porque no cabría, pero si tú las representas con puntuaciones Z, sí van a caber todas las puntuaciones que tú quieras. Entonces, necesitas pasarlas a puntuaciones Z para que sepan dónde están ubicadas. Ejemplo, dice, curva normal para los datos de la tabla número 4, salario diario de una muestra de empleados en la Ciudad de México. Entonces, aquí puedes observar que tu media aritmética, que para aquí está en cero, aquí tu media aritmética es de 143.74. Y en la tablita tenías las puntuaciones. Si observamos tu tablita, observemos, la primera puntuación que tienes aquí es de menos. La vas a encontrar en el lado izquierdo. Todas las negativas las encuentras en el lado izquierdo y todas las positivas en el lado derecho. Yo no voy a profundizar mucho, pero porque nada, el tiempo no nos va a dar con lo de la pandemia, entonces por las el trabajo que estamos realizando nos piden que se explique esto, pero no voy a poder trabajar con ustedes lo de áreas bajo la curva normal, trabajando con las tablitas, pero con esto ya te puedes dar una idea. En las tablas o apéndices para trabajar esto, vas a encontrar, no vas a encontrar los negativos para Z, todo lo vas a encontrar como positivo, pero ahí yo te sugiero que manejes los dos. Las tablas están diseñadas para trabajar tanto lo negativo con lo negativo. El área que encuentres es para ambas partes. Lo negativo únicamente nos indica que tienes que colocarlo a la izquierda o a la derecha. En este caso, el menos 2.24, si tú lo observas, quedó acá, que en la parte negativa. Aquí está el menos 2 desviaciones estándar. Hasta aquí encuentro aproximadamente el 2.24, que eso es igual a las puntuaciones normales de 125.5. Si tú lo observas aquí, aquí está el 125.5. La segunda es de menos 1.75 y es de una puntuación normal de 129.5 y lo puedes observar aquí. Aquí está menos 1.75 y equivale a 129.5. Entonces, el signo menos aquí me va a servir para colocarlos del lado izquierdo o del lado derecho. Y si tú observas, aquí quedan todas mis puntuaciones ubicadas, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve la curva normal. Más adelante, en la siguiente parte, voy a explicar la otra semana las medidas de forma. ¿Por qué está más aguda? O sea, ¿por qué está más picuda la curva? ¿O por qué se hace plana? Te puedo adelantar, la curva normal es mesocúrtica, la platicúrtica y la platicúrtica está aplanada y la leptocúrtica la vamos a ver un poquito más aguda, más picuda.
quiere decir que sus datos se concentran hacia arriba. Entonces, hasta ahorita, hasta este momento, estamos trabajando con estos datos. Tú puedes observar cómo los datos que teníamos los puedo colocar en esta curva normal. Dice, observa que las primeras puntuaciones son Z. O sea, estas de aquí son puntuaciones Z. Y las de abajo son las puntuaciones normales. Estas de aquí son las puntuaciones normales. Entonces, yo una puntuación normal no la puedo colocar directamente en la curva normal. La tengo que transformar, la tengo que cambiar a puntuación Z para que la pueda ubicar en la curva normal. En Excel te van a aparecer todas colocadas arriba, pero también las puedes colocar aquí abajo. Bueno, espero que esta información te sirva mucho para realizar tus actividades de esta semana. Nos vemos en la próxima clase virtual y cuídate mucho, por favor. ¿Sí? Cualquier duda, ya sabes que estamos en la clase virtual, en la plataforma o bien en el correo electrónico y con algunos casos especiales en WhatsApp.